Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Cada viernes nosotros hacemos una pausa en nuestra producción. ¿Saben para qué? Para poder poner nuestro corazón, nuestro ser en manos del Señor. Cada viernes el hermano Leo Encarnación viene a compartir con todos ustedes un interesante devocional en este su espacio. Y a la hora está llegando. Leo, bienvenido querido hermano. Amigos, vamos a entrar en materia de una vez, Sí. de manera que hoy vamos a tratar de hablar de las cartas pastorales, o sea, no de las epístolas de Pablo, sino las cartas pastorales que se fueron escritas a la carta primera, segunda a Timoteo y también la carta que se escribió a Tito, porque uno se envió a Creta y otro se envió a Filipos, una iglesia bastante amplia con personas con mucho conocimiento, lo que es, eran eruditos. De hecho, ese joven que fue sucesor del apóstol Pablo, tuvo que tenía diserciones con esa iglesia, porque ya los gnósticos habían entrado a crear herejías, la herejía destructiva o destructora que hasta estos tiempos ha llegado. Hay personas que traen sus ideas humanas, ideología humana para destruir lo que es el reglamento ya instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es una carta pastoral? No, son cartas que sirven para organizar, para poner en práctica la organización y poner claras ciertas cosas que pueden acontecer en un ministerio. De manera que cuando el apóstol Pablo escribe las cartas pastorales, que son tres, también podemos incluir la carta a Filemón. Cuando nos adentramos a lo que es los escritos del apóstol Pablo, están las cartas paulinas y están las cartas pastorales. Hoy vamos a hablar de una de las cartas pastorales, específicamente en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, para tratar, para entender, para enseñar, para redanguir, como él dice, o sea, como cuando escribe para redanguir en el versículo 2 y cuando habla en el versículo 1, le dice, vamos a leer para que empecemos a entrar en materia. Y dice aquí, demos la palabra por voluntad de nuestro Señor y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redanguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Bueno, que entendamos aquí, cuando buscamos la palabra en su traducción, en su sinónimo, cuando él te dice, te encarnezco, te ruego, él le está diciendo, te ruego que predique la palabra, te ruego que haga lo que Dios ha instruido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado a que asuma Sí. O esa posición. podríamos decir, te juro delante de Dios, que haga lo que el Señor te ha ordenado. En estos tiempos diríamos como un llamado a la atención, como lo está llamando, te ruego a que haga lo que está Lo llamando el que te Señor. está diciendo la palabra. Tú sabes que las cartas pastorales, su finalidad, como dije al comienzo del comentario, es que estas cartas, cuando van a su destino final, es para una corrección, poner algo en orden que está en desorden. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es la intención del escritor? Claro,
el escritor había algo que tenía que saber su discípulo. Habían dos discípulos que el apóstol Pablo lo amaba encarnecidamente, que era Timoteo, que sea su hijo, así como Tito. Lo está preparando Timoteo es Tito. Timoteo Es uno y Tito era otro. y Tito era otro. Hay dos cartas. Tito es una carta y Carta de Timoteo. Timoteo tiene dos cartas, primera y segunda Timoteo. Estas cartas han sido cuestionadas por la alta crítica porque dicen que no pertenecen a, que no fue el apóstol Pablo porque no van en línea con Hechos de los Apóstoles. Pero su paternidad está clara, su paternidad literaria está clara. No como dice Mancio. Otros han, si tú te lees libros, de que dice la historia, certifican que estas cartas le escribió el apóstol Pablo para enseñar por qué él iba a partir. Cuando nos trasladamos y nos enrolamos con lo que es la palabra y leemos más adelante en el versículo del 6 al 7, dice, ¿qué dice aquí? Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él sabía. Sí. Entonces había un compromiso con esa iglesia. Él tenía que mandar su representante, pero él tenía que estar seguro de que iba a dejar un buen representante en esa. Y dejar el mensaje de manera Dejar el muy mensaje. especial. Entonces, Es como a veces cuando uno tiene algún compromiso y uno tiene que partir y dejar un representante, pero uno quiere que la gente no, pero sepa. que él iba a partir de la tierra. Porque Sí. dice aquí, entonces Sí, aquí. no, te digo sabiendo que va a partir de la tierra, pero en la misma condición, como bien tú has explicado, que tú a veces tienes compromiso, tienes responsabilidad y tú tienes que dejar un representante porque no puede estar. Entonces tú busca la manera de que se entienda que quien tú estás dejando ahí es un representante tuyo. Un representante digno. Sí, Porque claro. recuérdate que estamos hablando de la palabra de No Dios. estamos hablando de cualquier apóstol. Estamos hablando de hombres que fueron comisionados. Sí, Se le llaman los apóstoles pequeños. sí, Porque ellos fueron comisionados por uno de los apóstoles que vino a predicarle a los gentiles el evangelio. sí. Ese apóstol en cual está fundada la base del evangelio en el día de hoy, el apóstol Pablo. Yo creo que sin temor a menospreciar o reducir la dimensión de los demás apóstoles, yo creo que para mí ha sido quien tuvo el mayor nivel de los legados, de las enseñanzas dejadas por la presencia del Señor en la tierra, Jesucristo. Bueno, de manera que lo que tú acabas de decir no es algo ciertísimo. El apóstol Pablo le cargó un compromiso. Sí, De hecho, el único que está registrado en la Biblia que cumplió con los 9 dones que hay fue el apóstol Pablo. De hecho, vino a predicarle a los gentiles. Fue una misión que le dio nuestro Señor cuando lo escogió camino a Damasco. De modo que cuando nuestro apóstol escribe, ¿qué dice aquí en el versículo segundo? Dice que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redangulla. ¿Qué significa? Convencer, lo que hacemos nosotros. Se busca el sinónimo de esa palabra, convencer a las personas para que sean hombres que le sirvan a Dios. Porque verán maestros de quien, conforme a su propia concupiscencia, que es la concupiscencia, los deseos terrenales, que lo conocemos ya, que hay personas que se aman a sí mismos, o sea, lo que aman lo terrenal, lo que tiene, lo carnal. sí, lo terrenal, y que su deseo más profundo, como es la depravación total, como lo que pasó en estos días En Higüey, con el depravado, ese el maestro depravado que sí, se atrevió a echar a eso cabo a es esa niña. depravación total. Sí. Eso es los deseos sexuales, ¿verdad?, desordenados. Perdóname porque te tengo que interrumpir ahí brevemente, que me voy a salir un poco del tema, pero quiero aprovechar ese pie que me da. Yo decía hace unos días aquí, Leo, en una de mis intervenciones,
existen hombres en nuestra tierra que no pueden ver una niña, que su deseo carnal y su pasión por la niña es algo totalmente desproporcional, Leo. Bueno, tú, como te acabo de explicar, hay personas que son depravados. Sí. No lo ven a simple vista porque nosotros los seres humanos miramos lo superficial, pero hay uno que ve todo. Dios. Sabe que el hombre se compone de una materia viva y una materia orgánica, pero espiritual. O sea, tú sabes que tenemos un cuerpo material y tenemos un espíritu. Pero el espíritu de Dios, que es el espíritu superior, escudriña lo espiritual del hombre. Toda esa depravación total que existen los seres humanos, como le dicen los facultativos en el área psicológica, o sea, los psiquiatras o los, Experto en la conducta humana. esos mismos, los psicólogos, iba a decir que son psicólogos clínicos, cada quien tiene su rama, hablan de los impulsos, las Sí. pulsaciones, no es pulsaciones, no, son instintos animales, instintos depravados que solamente opera el que le llaman el diablo, el enemigo de Dios. Tenemos que cuidarnos. Por eso cuando Pablo escoge, el Señor escoge a Pablo, lo califica, le da la facultad, es facultativo para predicar el Evangelio, lo comisiona como apóstol y él también comisiona personas que lo representen en lugares como esa iglesia donde mandó a nuestro hermano Timoteo, muy joven por cierto, pero un hombre que era de acuerdo a la formación que Pablo le enseñó, obediente porque desde pequeño dice la palabra, instruido en la palabra. Leo, perdóname porque te quiero sacar un poquito del tema, pero esta semana tú hablabas de Satanás. Unos jovencitos precisamente en una zona de Baní supuestamente vieron la imagen del diablo, que le provocó toda una conmoción que tuvieron que ser intervenidos en un centro de salud allí. Bueno, a mí me estuvieron comentando eso esta mañana, Sí. trabajo. Yo no lo puedo poner en tela de juicio porque ¿qué puede pasar? El enemigo, la Biblia lo dice, está aquí. Él anda Sí. buscando como león rugiente a quien devorar. Y tenemos tres clases de demonios. Uno que ya sabemos que están en prisiones eternas, Sí. uno que operan y otro que están en espera Sí, opera. para el gran juicio. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudiosos de la palabra. Son más viejos que yo en esto. Hombres piadosos, hombres que están constantemente en estudio continuo, porque los Pero estudios bíblicos son... está dentro de la palabra, Pero no dice. está dentro de la palabra, eso Claro. está ahí. Sí. Eso está ahí. Hay unos que están todavía en prisiones eternas, que no van a salir. Otros que están operando, pero Pablo lo dice. Y otros que están esperando el gran día, como dice la palabra, el día. Ese día hay que tenerle miedo. Yo le estaba diciendo a este niño fuera de cabina lo que es lo que nosotros predicamos. Por eso el apóstol Pablo le dice, redarguye, está diciendo, convence, que reprende a la persona, Insiste. exhórtales, ¿entiendes? Porque como columna evaluante, nosotros tenemos que, como columna evaluante, tenemos todo el tiempo como columna de la tierra, somos nosotros los cristianos. Pero como baluarte, como cuando construían esa fortaleza, váyanse a los tiempos antiguos, porque Pablo cuando habla no habla por hablar, él lleva las cosas como habla, como he ganado la buena batalla, pero se refiere a los coliseos. ¿Qué pasaba en los coliseos romanos cuando usted no ganaba la batalla? Muerto. De una vez. Leo. Y si quedaba vivo venía el César y autorizaba tu autorizaba tu muerte. Leo, antes que se nos agote el tiempo, apenas nos queda un minuto. Ante esas situaciones que pudiéramos nosotros ver y escuchar en estos tiempos, y tal vez esa situación de esos niños, esos padres, esa madre, ante eso, tu llamado es refugiarnos en la oración, refugiarnos en la palabra, ante situaciones de ese tipo. Bueno, pero yo te dije ahora mismo
¿Cómo fue Timoteo? Timoteo fue educado en la palabra. ¿Qué hacen con los niños israelitas? En Israel los niños desde pequeños tienen que aprenderse la Torah. La Torah es la ley. Lo que nosotros llamamos la ley, la Torah. Lo instruyen a que se tienen que aprender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en hebreo consta de 24 libros o 22, pero los niños tienen que aprenderse. Cuando los niños son instruidos en la palabra, hay un contacto. ¿Quién está criando a su hijo? Al que usted no ve, pero sabemos que está ahí. Vamos a explicar este tema porque ya se nos agotó el tiempo. Pero eduquen sus hijos, instruyan sus hijos, díganle a sus hijos por la mañana. Ustedes tienen que ser los iniciadores, porque hay 3 cosas que tienen que saber los padres. Está lo que es la educación personal, está la educación interpersonal, está la educación intrapersonal, pero la interpersonal es la social y la interpersonal es lo intro. Pero ahí interviene lo que es lo personal. Saben que la educación, el 90-70% cae sobre el padre. Usted tiene que saber lo que es de sus hijos. Tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar velando todo el tiempo. Hasta la próxima. Se nos agotó el tiempo. Dios les bendiga ricamente. Me gustaría tener un poquito más de tiempo en otro espacio para explicar esto con más detalle, porque tenemos que llevar esto a lo social. Es lamentable lo que aconteció y no es muy difícil para los padres, para la sociedad en general de República Dominicana y otras sociedades. Le damos gracias por este espacio que nos permite el hermano Robert compartir con ustedes y hasta luego o hasta la próxima. Que Dios le bendiga ricamente. Eso es así, que Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Concluimos esta semana laboral de manera muy interesante, puesto en las manos del Señor para que nos permita reencontrarnos con ustedes la próxima semana en este su espacio telediario. Más que la intención, el deseo de mantener vivo lo que es la enseñanza y el legado de Omar Rivadulla en la continuación de este espacio. Hasta la próxima.